Buen día. Cuando digo bienvenidas y bienvenidos a todas y todos, me refiero también a las que no están, a los que se fueron por su propio pie, a los suicidados y suicidadas, a todas las personas que se quitaron la vida por mil y una razón, cada una la suya y la de las otras quizá también, como lo demuestran las notas de suicidio que compila honestamente y presenta literariamente Marca Ellas en este libro. Bienvenidas, pues, todas y todos, lo repito hacia lo alto y hacia lo profundo, bienvenidos a esta asamblea de vivientes y suicidados, convocatoria especial de todas esas voces que recupera este libro para caminar por la senda siempre delicada de un acto blasfemo y valiente, necesario e innecesario, el único problema verdaderamente serio de la vida, un acto triste y sin tristeza imperativa, un agujero, una puerta, un alivio, un tormento, un acto fecundo en sentido y sin sentido, porque el suicidio puede significar todo y nada a la vez, como la vida misma, como la misma muerte. Respeta siempre la destrucción de las mujeres y de los hombres que amaron o intentaron al menos amar la vida, y ésta les quemó o les rompió los huesos de la cara, las entrañas y las venas y el hígado y el buen corazón. Respeta todos los sagrados y los más humildes hundimientos de los seres humanos. Respeta a quienes se suicidaron. Respeta a quienes se arrojaron a los océanos. No hables mal de ellos, te lo pido de rodillas. Poema de Manuel Vilas, página 101. Bienvenidas y bienvenidos, pues, a esta asamblea en la que se dan cita ilustres escritoras y escritores, poetas y músicos, pintores y cualquier otra persona que dejara una nota de suicidio, porque el suicidio no entiende de jerarquías, como la muerte misma decían las coplas de Manrique. Que a ellas retoma, transcribe, lee y relee para memoria de un acto que cuando menos merece un libro. Pero no hemos venido aquí a presentar un libro. Este conjunto de notas de suicidio, delicadamente recopiladas, leídas e interpretadas, no es exactamente un libro. Esto no es un libro, aunque se pueda comprar como tal. Esto es la posibilidad de un libro. Estas notas de suicidio calan hondo y emergen como la esencia misma de la escritura. Sin notas de suicidio no habría libros. Sin notas de suicidio no habría escritura. Y no se trata de una hipérbole filosófica para llamar la atención, aunque también es eso. La nota de suicidio nos revela la esencia misma de la escritura, porque la escritura no es la palabra oral, y como tal la escritura debe poder funcionar, ha de tener sentido, incluso en ausencia del sujeto que escribe. Es más, la escritura solo tiene sentido porque funciona sin la presencia del sujeto que cada vez que escribe, está diciendo: estoy muerto. Quizá, como en el último libro de Luna Miguel, titulado Leer, Matar, tenemos aquí, a Caja Books. Leer mata, efectivamente, pero escribir también. Cada vez que escribimos, nos estamos matando. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Cuando hablo, estoy presente de alguna manera. Presente en carne y hueso, como ahora, o digitalmente, o por grabación. Siempre hay un conocimiento intuitivo. La escritura, en cambio, necesita que quien escribe no esté. Por ejemplo, cojo un papel ahora y escribo: la marquesa salió a las 5, y lo tiro por ahí. La dejo ahí librada a su suerte. Esa frase
Tendrá sentido sin que yo esté presente. Ha de tener sentido sin que yo esté presente aquel que la ha escrito. Tal es la producción del sentido de la escritura. Todo escrito presupone la muerte del sujeto para que tenga sentido cuando el sujeto escribiente no esté. Puede parecer delirante, pero como esto no lo dije yo, sí que nos lo dijo Derrida, el de la deconstrucción, pues entonces queda más legitimado. Página 104 y 107 de la edición francesa. Por tanto, sin alargarme demasiado, esto no es un libro. Estas notas de suicidio emergen como la posibilidad misma de la escritura. De la escritura porque toda escritura es póstuma. Toda escritura es póstuma, como las notas de suicidio. Textos póstumos, las notas de suicidio, por definición. A menudo escritos de puño y letra, como dice Caillas, a diferencia de los actuales testamentos, que son escritos por notarios de manera formal e impersonal. En definitiva, cada vez que leamos una nota de suicidio como las que nos presenta aquí este libro, que no es un libro, estamos ante la posibilidad misma de la escritura. Esto, por tanto, no es un libro, sino la posibilidad misma de los libros. Vamos avanzando. Notas de suicidio no es un libro, y esto no es una presentación. Estamos en una asamblea de vivientes y suicidados ante la posibilidad misma de la escritura. Menudo domingo. Pero entonces, ¿qué nos dice el suicidio? ¿Cómo leerlo? ¿Cómo pensarlo a través de estas notas? Creo que tras la lectura de estas notas, la cantidad de respuestas explota, como ya sugeríamos al principio. El suicidio es un acto triste, sin tristeza imperativa, un agujero, una puerta, un alivio, un tormento, un acto fecundo en sentido, como la reivindicación de la libertad humana, la divinización de la voluntad, y un acto sin sentido, sin razón absoluta, como una solución permanente a problemas temporales. Porque el suicidio puede significar todo y nada a la vez, como la vida misma, como la misma muerte. De modo que se me permitirá lanzar una breve reflexión al respecto. Primero, creo que sería muy importante, y no creo que podamos desarrollarlo aquí en detalle, distinguir entre el suicidio y el suicidamiento. Entre el suicidio y el suicidamiento. Por una parte, el suicidio se presentaría como el hecho mismo de matarse. El hecho mismo de matarse por un acto individual y voluntario, entre comillas, en un momento dado y en un espacio concreto, por unas u otras razones. Por ejemplo, como explica Caillas en el libro, página 47, la poeta y periodista venezolana Millo Bestrini, después de varios intentos, se suicidó el 29 de noviembre de 1991, vestida en la bañera, con una estampa de San Judas Tadeo flotando y un disco de vinilo de Rocío Dúrcal en el tocadiscos. Estos y otros detalles en la página 47 nos los ofrece Caillas. Estos detalles, los detalles que van siempre unidos al hecho del suicidio, pueden leerse, y no niego que en algún momento así me ha sucedido, no sé a vosotras, esos detalles pueden leerse desde la curiosidad morbosa y mórbida. Caillas habla de cierto morbo del que se aleja en la página 147. Parece que el perro no estaba de acuerdo. Pero digo que estos detalles, que siempre van combinados al hecho de suicidarse en unas condiciones espaciotemporales concretas, pueden leerse estos detalles con una curiosidad morbosa y mórbida. Cómo se suicidó, qué dejó ahí, cómo iba vestida, cómo iba vestido. Y ello tendría que hacerlos reflexionar, si comparten esta curiosidad morbosa, tendría que hacernos reflexionar sobre nuestra condición de no suicidados. A lo mejor no somos vivientes, sino simplemente no suicidados. Pero también estos detalles pueden leerse como el respeto por los últimos detalles de una escena final, una escena literaria, cinematográfica, cruelmente realista. Por tanto,
el suicidio, como acto, como hecho, en unas condiciones espaciotemporales, está rodeado de detalles. Es un acto realizado por un o una, digamos, suicidante, en unas coordenadas, es un hecho. Por otra parte, propongo hablar de suicidamiento, para designar ya no el hecho concreto, con sus detalles mórbidos, literarios o cinematográficamente realistas, sino hablar de suicidamiento para designar la estructura del suicidio, desde un punto de vista filosófico, por decirlo así. En este caso, el suicidamiento ya no es un hecho, sino la estructura que subyace a ese hecho y se define por al menos dos características. No las desarrollaremos. Si alguien quiere más detalles, en este caso no mórbidos, podemos hablarlo luego. Dos características del suicidamiento como estructura del suicidio. Primero, la elección de la indeterminación por encima de lo determinado. Segundo, el desdoblamiento radical del sujeto. Casi sin excepción, las notas de suicidio no asumen ninguna certeza respecto a lo que pasará después del acto, si es exitoso. Como señala Caellas en la introducción, apenas ninguna nota especula sobre quién vendrá al velatorio, qué se dirá, quién llorará y si se beberá o no tras el entierro. Ninguna certeza se expresa tampoco en prácticamente la totalidad de las notas de suicidio sobre la vida de ultratumba, por más que en alguna sí que tengas esperanza. Me interesa, por tanto, la elección de la incerteza de lo que vendrá. Me interesa que esa incerteza, esa indeterminación de lo que vendrá, se presente como una salida al hastío, al asco, la vergüenza, al hartazgo de la vida entendida como suma de responsabilidades, repeticiones, tareas, fracasos de todo tipo, inutilidades, identidades. Y el suicidio es, frente a eso, frente a esa determinación de la vida, la pura indeterminación de lo que será. La persona que se suicida, la o el suicidante, se encuentra, sea cual sea su caso, doloroso o indoloro, meditado o desesperado, o todo a la vez. La o el suicidante, decía, se encuentra siempre ante lo indeterminado. Si tiene éxito, se acaba la vida tal y como la conocemos, con sus responsabilidades, repeticiones, tareas, fracasos de todo tipo, inutilidades, identidades. Pero ni él, la suicidante, ni los que se quedan saben el gusto final de ese final. No saben si lleva a algo o si no lleva a nada. Simplemente se acaba la determinación de la vida y nos abrimos a lo indeterminado. De ahí, no sé a dónde me llevaría esta reflexión, extraigo una primera posición que articula la estructura del suicidamiento. La vida determinada contra la indeterminación irreductible de la muerte. Y la suicidante, Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, entre muchas otras que comenta el libro, o el suicidante, Henry von Kleist, César Pavese, Stefan Zweig, entre otros, escogen la indeterminación. Y a lo mejor la única manera de acabar con lo determinado, angustiante, insoportable de la vida, sea la indeterminación. ¿Qué sentido podría tener esta elección de la indeterminación para un sujeto político hoy en día? ¿Cómo interpretar políticamente el suicidio? El segundo punto que me interesa, y con esto voy acabando, es la violencia que el propio suicidante, la propia suicidante, ejerce sobre sí misma, sobre sí mismo. Una violencia que no es solo física, el disparo en la boca de Hemingway, los barbitúricos de Jan Siebert, o las piedras en los bolsillos antes de meterse en el lago de Virginia Woolf, entre muchos otros que explica Marc Caellas con sabios detalles, insisto. Siempre hay una violencia para interrumpir la vida de manera permanente, violencia contra el cuerpo, contra el funcionamiento normalizado del cuerpo. Pero me interesa la violencia antisubjetiva, es decir, la violencia que el suicidante ejerce contra el propio suicidante. El sujeto mata al sujeto. Violencia antisubjetiva, que implica, por tanto, un desdoblamiento efectivo en el seno de la subjetividad. Es cierto que hay muchas situaciones en las que nos desdoblamos en nuestra vida cotidiana, desde los más físicos y quizá banales, por ejemplo, enjabonarse,
hasta los más mentales, como hablarse a sí mismo. Pero ningún desdoblamiento implica el acabar con el desdoblamiento. El suicidante, por tanto, se desdobla radicalmente para acabar con el suicidante. El sujeto es radicalmente doble y, por tanto, no sé si de manera delirante, nunca está solo en el momento de suicidarse. Que este desdoblamiento sea una puerta abierta a la esperanza frente a la soledad o la estima, el hartazgo o el asco, la vergüenza o los fracasos de los suicidantes. O que este desdoblamiento implique no una, sino 2 muertes en todo hecho del suicidio. Que el suicidio revele, como suicidamiento, la naturaleza radicalmente dupla de todo sujeto son cuestiones fascinantes que se desgranan de las notas de suicidio de este libro, no libro. Dejémoslo aquí. Bueno, gràcies, Xavi, per aquesta no presentació, diguéssim. Igual... Ahora la poeta, ¿no? Sí. Primero el filósofo, luego la poeta, como siempre. Sí, yo realmente no sé muy bien por qué estoy aquí, no tengo una relación de amistad como el autor y el presentador de esta presentación tienen. Tampoco hemos hecho grandes proyectos juntos jamás. Yo creo que estoy aquí en calidad de potencial suicida, después de que él enviara, tras la lectura del libro, un extensísimo mail al autor hablándole de todo lo que me había despertado la lectura, y todo lo que me había despertado eran recuerdos de todas aquellas veces en las que yo había querido suicidarme, ¿no? Entonces yo creo que él me llamó un poco, o esta es mi interpretación, en calidad de potencial suicida, como toda poeta Scorpio. Precisamente antes hablábamos de los detalles y justo me he dado cuenta de una coincidencia extraña y bonita, ¿no? En este mail que yo le mandé a ellas después de comprarme el libro, nada más salió a la venta, porque nada más verlo tan amarillo y tan bonito en redes sociales, yo fui religiosamente a la librería a comprarlo. Una de las cosas que le decía es que cuando pienso en posibles fechas para suicidarse, en esta cosa de los detalles, ¿no? Porque yo creo que los suicidas son detallistas también, siempre pienso en una fecha, que es el 24 de noviembre, por ser esa la fecha de nacimiento de mi madre. Y es curioso porque hoy es el cumpleaños de mi padre. Entonces, hoy 2 de octubre es el cumpleaños de mi padre, y estar aquí hablando de esto me parece una bella coincidencia. Otra bella coincidencia es que yo no voy a decir odio, pero sí tengo una relación conflictiva con mi padre, Libra, por supuesto, y recordando, o sea, pensando en esta fecha de hoy, me acordé de los 2 libros que yo tenía prohibidos en casa cuando era adolescente. Yo no podía abrir las 11.000 vergas y yo no podía abrir una antología de poetas suicidas que mis padres traían en la sección de poesía de nuestra casa en Almería. Me preguntaba durante toda mi adolescencia por qué papá me prohibía aquello, ¿no? Me prohibía las vergas y me prohibía la muerte. Por supuesto, nada fue después más atractivo que esas 2 cosas, ¿no? Para esa adolescente o esa joven los siguientes años. La casa estaba llena de suicidios por todas partes. Tú hablas de Pedro Casariego. Incluso mis padres, que tenían una pequeña editorial, llegaron a editarlo, ¿no? Sentían una fascinación brutal por él y por su muerte. Y ahora, siendo yo madre, me pregunto por qué me llenaban, ¿no? de esas advertencias, y por qué también me dejaban tantas pistas, ¿no? Sobre lo que podía ser quitarse la vida, ¿no? Y yo me pregunto, cuando dejé este libro tuyo así puesto tan bonito en la estantería de casa, yo pensaba, Dios mío, mi hijo
va a pensar lo mismo, ¿no? Va a pensar que le estoy dejando una clave peligrosísima para él y al mismo tiempo está tan alto que no llega, por lo tanto se lo estoy prohibiendo también, ¿no? Bueno, en fin, toda una serie de casualidades que quería traer hoy aquí y compartir con vosotras. Dice, ya que yo no soy filósofo, pero alguno lo leo de vez en cuando, dice Blanchot que el solo hecho de pensar en la muerte ya es estar muerto, un poco en sintonía con algunas de las citas y reflexiones que has traído. A mí me parece que efectivamente el simple hecho de escribir es ya poner una barrera entre lo que somos levemente y a lo que queremos muchas veces incluso aspirar eternamente, ¿no? Parece que la escritura también sea una especie de falsa eternidad y la eternidad solo es posible si nos acabamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que también pensaba cuando leía tu libro era precisamente que todas estas personas que a ojos en una primera vista nos parecen tristes o desesperadas, realmente lo que están consiguiendo es eternizarse con un simple gesto, ¿no? Con el simple gesto de matarse. Que digo que es simple porque realmente me parece facilísimo. O sea, quiero decir, lo raro lo raro es que nuestro cuerpo funcione tanto y tantas horas y tan bien muchas veces, ¿no? Lo fácil yo creo que es quitarse de en medio, ¿no? Ahora se habla mucho de salud mental, mi generación, la millennial, está como condenadísima y la Z, ya ni te cuento, a un montón de estímulos y a un montón de información sobre lo mal que nos va, sobre lo peor que nos va a ir, sobre cómo se va a acabar el mundo, sobre cómo nuestros cerebros están cada vez más machacados y nuestra precariedad es cada vez más fuerte. Lo contaba Marco hace un rato que solo hace falta buscar en la búsqueda de Twitter la frase "no puedo más" para darse cuenta de que cada 3-10 minutos hay alguien en el mundo poniendo "no puedo más", expresándolo públicamente. No son notas de suicidio en sí, pero son prólogos probablemente a ese impulso que no sabemos si se desarrollará, porque aunque luego los datos revelen que efectivamente hay más gente suicidándose en el mundo cada X pocos minutos que gente poniendo "no puedo más" en Twitter, ¿no? Es decir, ni siquiera hay una equivalencia entre la escritura y el acto final, ¿no? Yo creo que también, antes hemos hablado de que la muerte bueno, no sé cómo se barbaridad aquello, ¿no? Bueno, la muerte hace homogénea a las personas, incluso dependiendo de su clase social. Yo creo que no. Yo creo que también los suicidas, como vemos aquí, hay suicidas más privilegiados que otros, porque hay suicidas que han leído sobre otros suicidas, hay suicidas que se han inspirado en las muertes de otros, pero también hay gente que está muy sola y que ni siquiera a lo mejor sabe quién antes de ellos ha hecho ese acto, ¿no? A mí esto sí que me parece muy interesante y era quizá la primera pregunta que quería hacerte, ¿no? A mí este libro, como potencial suicida, como escritora, como Scorpio, me parece un consuelo, me parece un refugio y me parece, sí que estoy cayendo en super clichés, pero es que es así, los clichés están ahí porque son verdades, ¿no? Me parece un consuelo, me parece un acompañamiento para todos esos males que a veces he tenido en mi cabeza y este libro, y por eso que escribí, me dio paz. Pero al mismo tiempo me pregunto cuán privilegiada soy yo, que veo la foto del libro en Instagram, puedo ir, tengo dinero para ir a comprarme el libro, tengo tiempo para leerlo, tengo tiempo para seguir acumulando bibliografía y tengo tiempo para seguir calmándome en las historias de muerte de los otros. Pero ¿cuánta gente no puede hacer eso, no? Entonces esa es mi primera pregunta, si te parece. Y en relación a lo que decía Xavier, ¿qué peso tiene la clase y el contexto y la formación literaria, por así decirlo, o artística, en las diferentes maneras que has encontrado tú de matarse? Bueno, antes de responder,
us agradezco a tots i a totes, no, que estigueu aquí y bueno, gracias a Xavi y a ti, Luna, que creo que después de sus intervenciones no hace falta justificar por qué nos invité a hablar. Me parece que bueno, pues ya se explica por sí mismo, ¿no? Entonces, respecto a lo que dices, no sé, me parece que el tema, obviamente, de la clase influye, pero yo creo que justamente el hecho de leer sobre el suicidio, el hecho de hablar sobre él, o sea, eso, como una conversación como la de hoy y como otras tantas que abierto el libro, me parece que es buenísimo, ¿no? O sea, que justamente el problema de un tema como el suicidio o de la muerte es no hablarlo, ¿no? Meterlo debajo de la alfombra. Entonces, a partir de aquí, yo bueno, me di cuenta que toda esta serie de notas de suicidio no eran notas que explicaban, o sea, yo creía antes de escribir el libro que las notas de suicidio explicaban las razones por las que alguien se mataba, pero me di cuenta que no, que en la mayoría de casos te abren más preguntas, ¿no? Lo cual es lógico porque nadie se mata por una sola razón, ¿no? O la mayoría de gente. Entonces hay una complejidad en ese hecho. Y claro, también, bueno, dentro de un tema tan amplio, yo escogí acotarlo, pues a eso, una serie de creadores, escritores, poetas, cineastas, músicos, muchos con los cuales tenía una relación personal, o sea, personal en el sentido de que los había leído, que los sentía como alguien más cercano. Entonces, me permití también gente que trabaja el lenguaje, ¿no? Entonces, claro, ahí sí me parece que hay una diferencia con gente, bueno, pues de otro sector, ¿no? Con alguien que yo que sé que es farmacéutico, empleado de banca, panadero, pues sí puede tener una afición, pero claro, su manejo no tiene un manejo diario con el lenguaje, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo sí creo que bueno, que por eso estas notas son relevantes, porque, claro, son las últimas cosas que trabajan. Y luego que el lenguaje, pues la lectura te puede matar, pero te puede salvar también, ¿no? Realmente ahí está lo que cuenta Fabio Moravito, bueno, ese personaje que inventa de un escritor que quiere escribir la nota de suicidio perfecta, ¿no? La que sea más poética, tal, entonces se pone ahí a escribirla y que pone una coma, la quita, un punto seguido, un artículo. Entonces se pasa 2 o 3 horas y al final está tan agotado que ya no se olvida de que se quería matar, ¿no? Y lo deja, ¿no? O sea, como que la obsesión por lograr esa nota pues hace que tal. Entonces, de alguna manera, pues yo creo que pasa un poco eso, ¿no? Con el libro, ahora después de hace 4 meses que salió, yo cuando lo escribí sí que pensé que era un libro, bueno, por lo menos a mí me funcionaba, ¿no? Como un libro vitalista, ¿no? O sea, que salía de su lectura como más... Y ahora veo que bueno, que hay una primera impresión, como decía él, de que es un tema morboso, pero que luego la lectura contradice esa primera visión, ¿no? Igual que a mí me ha contradicho muchas teorías que yo tenía o prejuicios, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo de la clase, digamos, entiendo que lo que dice la clase social también igual lo puedo enlazar con el tema este del... Cuando, por ejemplo, hoy venía en el metro y he visto un anuncio de la Generalitat de no, el suicidio se previene hablando, ¿no? O sea, como que han puesto un teléfono, igual que el gobierno español puso un teléfono. Bueno, sí, seguramente está mejor que exista ese teléfono a que no exista, pero claramente el problema es que es eso, que si alguien que realmente le han desahuciado de su casa y se ha quedado sin trabajo y entonces está pensando en suicidio, pues el gobierno lo que tiene que hacer es prohibir los desahucios, no poner un teléfono para que la gente que le han desahuciado llame y no quiera suicidarse. Entonces, claro, ahí está, me parece que el trabajo muchas veces de prevenir, o sea, el problema es la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, yo quisiera vivir en una sociedad donde nadie quisiera suicidarse, ¿no? O sea, como porque realmente... Entonces ahí lo que pasa es que muchas veces mucha gente, que es otra cosa que descubrí escribiendo el libro, mucha gente no es que se quiera morir, es que ya no puede vivir, ¿no? Que es un matiz distinto, ¿no? Que es un poco lo que dice David Foster Wallace en La prueba infinita, ¿no? Que tú estás en un piso 20 de un edificio en llamas, entonces ¿qué haces? ¿Te tiras a la muerte o te quedas ahí y te vas a quemar, ¿no? Pues a veces la dicotomía, tristemente, de mucha gente es esa, ¿no? O sea, no es que quieran morir, pero es que ya no pueden más, ¿no? Es decir, o sea, están hartos, o están aburridos, o están cansados de la vida que les ofrece, digamos, la sociedad, ¿no? Entonces, el tema no es poner un teléfono para decirle, no, convencerle de que viva, sino poner las condiciones materiales y espirituales y amorosas para que vivamos mejor.
hablaba de esta... A veces también escribir es salir de llamas, para quienes nos dedicamos a esto sabemos, ¿no?, que esa forma de poner palabras sobre el papel es salir del edificio en llamas sin tener que tirarse necesariamente por la ventana. He confesado aquí, ¿no?, que la primera reacción que yo tuve al leer este libro fue escribir al autor y hacerle un montón de confesiones absolutamente innecesarias, alguien que no te conoce de nada y de repente tiene toda esa información ahí, ¿no? No era una nota de suicidio, pero era un mail innecesario igualmente, ¿no? No, bueno, pero también es muy enriquecedor, no sé, que tú te salir así, escribir esa nota, a mí me generó muchas cosas, también, me emocionó, también me pregunté por qué lo ha hecho, tal, bueno, sí, sabes, pero es parte de ese diálogo, ¿no? Claro, por eso quería preguntarte, ¿quién te está escribiendo después de este libro? Porque entiendo que ya va por su segunda o tercera edición, entiendo que ha llegado una serie de lectores curiosos y también con ciertas dudas y con ciertas experiencias a sus espaldas, a lo mejor que no han podido confesar a otras personas. ¿Quién te escribe después de Notas de suicidio? Bueno, así directamente, pues escribe mucha gente, sobre todo en Instagram, mucha gente pone ahí como y hace como una mini reseña del libro. Y en la mayoría de casos, la verdad, sorprendentemente, son mujeres, ¿no? O sea, y hay algunas, bueno, gente bastante joven, y también hay muchos libreros y libreras que lo han recomendado, ¿no? Por lo cual también eso funciona. Y bueno, no sé, cada uno tiene su visión, pero es como que siempre hay esta expresión, ¿no? De que hay primero esta sorpresa de que un libro sobre notas de suicidio pues les insufle algo de vida. Luego también, bueno, el humor, ¿no? Por ejemplo, ayer estábamos en Zaragoza, en Cáramo, hablábamos del humor, y bueno, ayer se me ocurrió que realmente, bueno, a mí me gusta poner un poco el humor siempre en todo lo que hago, pero realmente hay muchas notas de suicidio que están en el libro que hay humor, ¿no? Y es una cosa que sorprende, pero al mismo tiempo lo admiro, ¿no? Que alguien en ese momento incluso tenga la capacidad de reírse de sí mismo, ¿no? O de entender que la vida, pues sí, es muy seria, pero al mismo tiempo es una farsa todo, ¿no? Entonces es como que ahí pues el poeta Kariotakis, ¿no?, griego, ¿no?, que se lanza al mar y está 6 horas en el agua y como es tan buen nadador, dice, el mar lo expulsa a la playa, agotado, y entonces él se sienta ahí, escribe, y al día siguiente, bueno, se escribe una nota, al día siguiente se pega un tiro ahí al lado de una playa, y luego descubres la nota, y en la nota explica que, dice, bueno, si a alguien se le ocurre matarse, no se tire al mar porque es muy pesado y muy aburrido, ¿no? O sea, como que no puedes dejar de reírte, o sea, propio tipo, o sea, ha probado una manera de suicidarse, ha fracasado y da un consejo a la posteridad para no hacerlo, ¿no? Entonces ya ese tipo de cosas consideré que me legitimaban a mí para también usar un poco el humor, ¿no? Porque es un humor, digamos, que profundiza, ¿no? No es un humor de reírte sino un humor de que te ayuda a entender cosas, ¿no? O sea, o Hunter S. Thompson, pues, diciendo que ya, pues, que está harto, que es un viejo chocho, que ya no hace gracia a nadie, pues, y escribir esa nota que es como un poema o una canción. Entonces, bueno, volviendo a esto, no sé, las lecturas es siempre sorprendente lo que la gente, las impresiones que tiene sobre el libro. Para mí me ha desbordado mucho, o sea, uno escribe el libro y bueno, sí, confían que tendrá lectores y reedición, pero realmente la respuesta que ha habido, que un poco ya la sentimos en la obra de teatro que hicimos, que fue el germen de este proyecto, pues bueno, que al final a priori dices, hostia, es un tema complicado, complejo, tabú, pero bueno, de alguna manera hay que hablar de él, ¿no? O sea, entonces nosotros encontramos esa manera en la obra, hacer un concierto, un ritual de muertos, terminar bailando todos, y aquí yo encontré pues esta manera de escribir este abordaje, digamos, poético, ¿no? O sea, no es sociológico, no es, digamos, hospitalario o filosófico como sería el de Xavi, sino más desde el lenguaje y de la poesía, ¿no? Y eso era lo que me parecía que era una buena manera de poder, pues eso, seguir hablando de este tema y de lo que supone, ¿no? De que por un lado es eso, ¿no? Por un lado es un gesto de libertad absoluto y por otro lado, pues es muy triste, ¿no? O sea, como que
Pero claro, que entristezca el suicidio de alguien no quiere decir que lo comprendas, ¿no? No es incompatible, ¿no? O sea, como que hay que hacer un esfuerzo por entender, ¿no? Para los dos. ¿Qué pensáis de la gente que lee las notas de suicidio de los demás, ya sea bella, ya sea escueta, ya sea humorística, y lo primero que piensa es qué egoísta el que lo ha hecho? Bueno, justamente pienso que es muy mal, o sea, como que el egoísta es el que dice eso, ¿no? De hecho, hay muchas notas que insisten en eso, ¿no? No se culpa a nadie de mi muerte, ¿no? O sea, como... Y eso, la culpa, yo creo que es una herencia del cristianismo, de la herencia cristiana, aunque ya ahora mucha gente, digamos, cada vez que nos alejados, lo tenemos dentro, la culpa de que se mata a alguien, entonces la pareja, el hijo, el padre, se sienten culpables porque no hicieron lo suficiente porque no se matara, cuando al final yo creo que nadie puede, si alguien quiere hacerlo, o sea, no puede evitar. Y entonces muchas notas de suicidio pues incluyen esta frase, ¿no? O sea, de que no se culpa a nadie de mi muerte, ¿no? Luego algunos añaden coletillas y por favor nada de chismes, ¿no? Como Mayakovsky, el difunto odia los chismes, ¿no? Entonces claro, hay como este tema de... Me parece que esto enlaza con otra reflexión que hago, bueno, que me pregunto yo, ¿no? Que a veces el duelo también es egoísta, ¿no? Porque en realidad cuando se muere alguien cercano, pues claro, obviamente hay un duelo, ¿no? Hay un dolor y estamos tristes pues muchas veces porque egoístamente, porque esa persona pues ya no estará con nosotros, ya no nos besará, ya no nos contará chistes, ya no podremos salir con ellos, pero de verdad empatizamos con esa persona, ¿no? O sea, como realmente nuestro dolor es por nosotros o es por él, ¿no? O sea, es interesante preguntarse eso, ¿no? O sea, nos hemos metido suficiente en la piel de él, saber lo que él estaba pasando, porque claro, decir que es un egoísta o que sí, que mal, bueno, me parece que eso es lo que nosotros sentimos, ¿no? Y eso es proyectar en el otro, o sea, como cosas que tienes que gestionar tú, ¿no? Que trabajar tú, ¿no? Y que al final pues todos estamos tristemente solos aquí, ¿no? O sea, no sé. Sí, yo creo que a tener de lo que estáis diciendo y lo del egoísmo, hay tantos casos específicos, ¿no? Si miramos ahí al hecho, ¿no? Del suicidio. Y me gusta a mí la distinción que ahora no me acuerdo quién hace, que en vez de decirle suicidio le llama miicidio. Miicidio, no sé qué autor de los que comentas aquí, ¿no? O sea, ha tenido tal relación tan íntima con el acto de matarse a sí mismo que le llama miicidio, ¿no? En vez de suicidio, ¿no? Y eso sí que es interesante. En algunos casos, a lo mejor podría estar legitimado el egoísmo, y especialmente en el caso de que la persona no se mata a sí misma solo, sino que se lleva a alguien. Ese capítulo, ¿no? Que comentas, ¿no? de las madres que se matan con el hijo, sí, o con la hija, ese es especialmente difícil de tragar, ¿no? Y ahí sí que hay algo a lo mejor decido sobre mi vida, pero también sobre la de mi hija para que no se quede sola, ¿no? O solo. Ahí sí que a lo mejor sí que sería legítimo hablar de egoísmo. En los otros casos habría que verlo caso por caso, pero en nuestros casos no es tan legítimo o justificado. Pero en este caso de que el suicidio arrastra a la otra persona, ahí sí que hay algo de egoísmo, ¿no? No, total. Bueno, ese es el caso de Asia Webin, ¿no? Que se mata y lo justifica en la nota diciendo que, bueno, como que ya nadie va a querer adoptar a esa hija, va a tener una vida, pero claro, es muy fuerte porque su hija tiene, no sé, 5 años, creo, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, no, es muy difícil de justificar, ¿no? Uno intenta no juzgar porque es otra de las cosas que me planteé en el libro, de no juzgar, ¿no? a los que escribieron esas notas, sino simplemente pues tratar de entender el contexto, analizar su lenguaje, tal, hay casos que... Y en el caso que, bueno, esto de llevarse a alguien, luego el caso de los suicidios en pareja, que a veces son complicados, ¿no? O sea, el suicidio de Paul Lafargue con Laura Marx, o el suicidio de Stefan Zweig con Lotte. Bueno, ahí lo que me pregunto es que sí que es verdad que son dos personas adultas que estaban en lo que se dice en plenas facultades, si alguien está en sus plenas facultades siempre, pero
Pero claro, escriben una nota individual y en cambio se matan con su pareja, ¿no? Y en la nota no mencionan a la pareja, ¿no? Entonces, claro, eso me hace pensar, pues no sé si Lotte estaba de acuerdo o no, o si Laura Marx parece que sí, que estaba muy de acuerdo con la FARC porque ya se lo habían contado a sus amigos y tal, pero o Henrik Kronqvist, que claro, como su esposa no quería, se va a buscar a su prima, que está enferma, para que se suicide con él. Entonces, claro, ahí estos casos a veces, pues, sí, te generan dudas porque finalmente hay algún caso que sí, pueden tomar pastillas juntos, pero a veces uno dispara al otro y luego se dispara a sí mismo, ¿no? El caso de Henry Kronqvist, que entonces, claro, en realidad es un asesinato seguido de un suicidio, pero, o sea, estrictamente, ¿no? Aunque esté la otra persona de acuerdo. Y bueno, en esos casos es para pensar, ¿no? El tema de la nota de suicidio. No sé, también esto conecta con el tema, por eso en una sociedad avanzada tenemos que tender a donde exista la posibilidad del suicidio asistido, ¿no? Hace unos días se murió Jean-Luc Godard a los 91 años en Suiza y su familia se encargó de decir públicamente que Godard quería que se supiera que se había suicidado, bueno, suicidio asistido, que no estaba enfermo, o sea, que estaba cansado de la vida y se iba y que quería que se supiera, ¿no? Porque no, es que estaba enfermo, no, tenía 91 años y estaba harto, ¿no? Entonces, la familia, pues en Suiza tú puedes, no necesitas estar enfermo y tal, y esto me parece que es un derecho que tenemos que avanzar hacia él, ¿no? O sea, porque realmente, ¿por qué? Y de ahí también saltamos a porque uno, claro, para suicidarse tiene que irse a tirar de un puente o, yo qué sé, o sea, no sé, o intoxicarse con pastillas, o sea, que digamos, debería haber un sistema, o sea, la sociedad igual que hay, pues, aunque sea duro de aceptar, pero suicidios ha habido siempre y siempre los habrá, ¿no? Entonces siempre habrá gente que, aunque parezca que lo tiene todo, que es feliz, pues quiere, y hay que respetarlo, me parece a mí eso, ¿no? Entonces, estos casos, bueno, el caso de Godard y muchos otros, ¿no? Entonces, claro, no sé si aquí es factible, bueno, en España se acaba de aprobar una ley, pero bueno, ya entraríamos en otro tema que no es el del libro, ¿no? Esto me hace pensar, por ejemplo, también en la cosa de unas figuras, aparte del que comenta lo de si es egoísta o aparte del que comente, ¿no? La nota de suicidio juzgándola, no como tú, me hace pensar también en el paso previo que son los salvadores, ¿no? La gente que quiere salvar por todos los medios a esa persona que quiere morir. ¿Tú alguna vez, recopilando todas estas notas, has pensado en cómo se podían haber salvado algunas de estos suicidas? ¿O has tenido la tentación, porque uno tiene también esa tentación de yo le hubiese dicho estas palabras y Silvio Plath se hubiese matado, ¿no? ¿Me explico? Sí. No, hombre, a mí me entristece, o sea, los suicidios de los casos de personas jóvenes, ¿no? Por ejemplo, Marta Gil Rosé, con 23 años, la fotógrafa Francesca Gutmann. O sea, me parece que ahí en ese caso, bueno, sí, si yo hubiera estado cerca o las hubiera conocido, les hubiera dicho un poco lo que decía Cioran, ¿no? Bueno, pues déjalo para mañana, ¿no? O sea, como piénsatelo hoy y mañana ya verás, ¿no? Ahí sí que hay una distinción, me parece que esos casos son unos casos impulsivos, muy poco pensados, y a diferencia de toda la gente que suicida con mucha más edad, que ha tenido mucho tiempo para pensarlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso no es tan impulsivo porque aunque tuvieran esos 20 y poco años, se pusieron allí, escribieron una nota, se dedicaron un tiempo a escribir y tal, o sea, no es que de repente pam y saltaron a la ventana, ¿no? O sea, que hubo un proceso, pero bueno, me parece que la atenuante o sea, la condición de joven, pues en ese caso igual lo hubieran acabado haciendo a cabo de unos años, ¿no? Pero a mí me entristece porque sientes que, bueno, a pesar de que trato de entenderlo y lo respeto, pero es como más duro aceptar que ya tan joven ya no tenga ese impulso, esas ganas o considere que ya está aquí, ¿no? Y además normalmente, en algunos casos, estos suicidios jóvenes sí que parece haber un motivo, ¿no? Que lo dispara, ¿no? Como el caso de Sid-Vicious, que entonces, claro, hace esta nota absurda, ¿no? De que quiere que le entierren con la chaqueta de cuero y tal, o sea, como que nadie más, o sea, no conozco otra nota en que alguien pida el vestuario, ¿no? En el cual Sid-Vicious sí, ¿no? Pero claro, no sé, sí,
Bueno, hay un caso ahí en el libro que tocó bastante porque era alguien conocido, ¿no? Willy McKee, el poeta, y pues en Buenos Aires, pues esa persona igual, si hubiera estado en Buenos Aires, igual hubiera podido hablar con él, pero no creo que, no sé qué hubiera pasado, ¿no? No quiero especular con eso. Yo sí, siguiendo lo que decía Luna, ¿no? Está por una parte la introducción a veces de una tonalidad humorística en algunas notas, ¿no? Que yo creo que en esos casos, no sé si podríamos hablar de un suicidio paradigmático y por antonomasia, en el sentido de que, bueno, uno mismo está haciendo ya ironía de ese acto, y ahí sí que hay como, no sé, cierto no dominio de lo que estás haciendo, pero sí como un acto realmente pensado y libre. Mientras que en otros casos en los que, no siempre es así, pero en los que no aparece en ningún momento ningún toque irónico o humorístico, podría hablarse ya no tanto de suicidio, ¿no? Sino, no sé, matizarlo, ¿no? Como homicidio sistémico o algo así. Pienso lo de los desahucios que decías, ¿no? Tal persona se ha desociado, tal, no sé qué, es muy mayor, tal, no tenía para pagar, se ha visto todo encima y se ha tirado. ¿Eso es un suicidio? ¿Eso es un homicidio sistémico o un suicidio sistémico? Pero no es un suicidio. A mí lo que me interesaba de este libro es que, teniendo en cuenta todos los casos de, llamémosle, homicidio sistémico, es decir, se te ha caído encima una de las injusticias garrafales del sistema y no puedes con ella, individuo contra el sistema, pues te suicidas, eso sería el caso.